No coma cuento. Estos son mis 10 cuentos favoritos. Hola, bienvenidos a Esto No Es Un Spoiler. Mi nombre es Joaquín y el día de hoy traigo un nuevo top 10. Sorry que aquí está Treyu. Top 10. Di hola Treyu. De mis cuentos o relatos cortos favoritos. Es muy curioso que en este top 10 vamos a encontrar cuentos que leí hace la mitad de mi vida prácticamente y al mismo tiempo cuentos que leí este año. ¿Por qué? Porque los cuentos siempre me han parecido algo súper interesante porque permiten a los escritores mostrar todas sus gallas en un tiempo o un espacio verdaderamente reducido. He leído gente, sobre todo en Goodreads, que le pone bajas puntuaciones a colecciones de cuentos porque dicen: es que no me gustan las colecciones de cuentos, a mí me gusta encariñarme con los personajes. Y yo cada vez que veo ese tipo de opiniones digo: uy, es que un cuento no es para eso. Un cuento no es para encariñarse con personajes, un cuento no es para desarrollar mucho los personajes. Un cuento es como un mecanismo de relojería. Es como un reloj de bolsillo, un reloj en el cual uno tiene que estar ahí para admirar la intrincada construcción que hace un escritor y maravillarse con la manera en que lo hizo. Y los grandes cuentos tienen la gran facultad de pegarte en la cara. ¿Ok? Entonces ahora sí, vamos con el top 10. Para esto es muy especial porque no están, digamos, clasificados por orden estos cuentos. Todos para mí valen igual, todos son súper importantes para mí. Y les quiero contar que también hay una representación muy alta, 40% de estos cuentos, en autores latinoamericanos. ¿Por qué? Porque como muchos los tuve que leer en la escuela, se quedaron en mí y me gustaron bastante. ¿Ok? Vamos para allá. En el número 1 vamos a platicar de un cuento que se llama Entre tus dedos helados, de Pancho Tario. Francisco Tario, un cuentista mexicano inusual porque se dice que él nunca estuvo inscrito a ninguna de las grandes corrientes literarias de aquella época, es probablemente junto con Amparo Dávila el cuentista mexicano de cuentos fantásticos, de terror, oníricos más famoso que él. Yo leí Entre tus dedos helados cuando iba en la secundaria, es decir, cuando tenía 15 años. Y es un cuento en el cual un estudiante sueña que lo vienen a arrestar por el asesinato de su hermana. Pero ese cuento es tan onírico y tan misterioso y tiene un final tan abierto que yo decía: es que tengo que escribir yo la continuación. Imagínense, yo pensaba esto a los 15 años. Porque este cuento en serio me dejó sin dormir mucho tiempo. Y la verdad, los cuentos de Pancho Tario o de Francisco Tario son cuentos que yo recomiendo muchísimo leer. Número 1. Vamos a hablar de un par de cuentos de Saki, Hector Hugh Munro, este escritor inglés que les conté ya en uno de mis últimos wrap-ups. Un escritor inglés de la época eduardiana que escribía cuentos que satirizaban a la alta sociedad mediante una forma muy civilizada, muy aparentemente chistosa, pero al mismo tiempo verdaderamente macabra. Aquí hay un cuento muy famoso que se llama Srnedi Vishtar, ahí lo anoto por ahí para que lo vean, que cuenta la historia de un niño que está recluido con me acuerdo si era su tía o su nana, que lo trata muy mal, y el niño se escapa al jardín al cobertizo a rezarle a un misterioso dios que se llama Srnedi o Srnedi Vishtar, que resulta ser un ferret, un hurón. Y tiene consecuencias verdaderamente macabras este cuento, ¿no? Porque este niño es como... Saki es uno de los padres de Roald Dahl y uno de los padres de los grandes comediógrafos ingleses en la literatura. Y este cuento muestra todas sus galas en lo macabro que hace sus cuentos. Entonces, este cuento Srnedi Vishtar se los recomiendo muchísimo. Número 1. Jeeves y el cantar de los cantares. Este es otro cuento que leí este año de otro escritor inglés, en este caso es P.J. Wodehouse, que es uno de los famosos cuentos de Jeeves y Wooster. Para los que no lo sepan, Jeeves y Wooster son una pareja cómica que en la televisión fueron Hugh Laurie y Stephen Fry, que es un individuo muy rico inglés, que es un idiota, y su mayordomo, que es muy práctico. Y se meten en todo tipo de situaciones, en este caso Wooster, que es el jefe, que todas, el único stake que tienen es el ridículo social, y en este caso Wooster siempre lo saca de él, ¿no? Pero Jeeves siempre lo saca de esos problemas. En este caso es un cuento en el cual aparece
uno de los amigos, amigo y rival, un frenemy que tiene Wooster, que se enamora de una soprano que es reprobada por la madre de este. Y Wooster lo que tiene que hacer es deshacer este noviazgo. Y ponen en marcha un estratagema con Jeeves para cantar una canción de salón, una canción de vodevil a principios del siglo XX en un salón. Pero es muy chistoso este cuento y es uno de los cuentos que más me han hecho reírme últimamente. Número 1. Acerca de los diferentes hábitos de lectura de diferentes especies. Este es de los cuentos que estoy poniendo acá porque en una colección en donde todos o casi todos los cuentos son perfectos, estoy queriendo poner solamente un cuento representativo o cuando mucho un par. En este caso ustedes saben que yo amo el Zoológico de Papel de Ken Liu, que es una antología de cuentos maravillosa, increíble. Y este cuento, el de acerca de los hábitos de lectura de diferentes especies, sorry que este perro está bien loco, pero lo tengo que aguantar porque todavía no está entrenado al 100%. Cuenta acerca de diferentes especies alienígenas, cómo leen, cómo agarran información. Y es maravilloso, es un cuento prácticamente borgiano, porque vamos a decir que es un cuento, sí, prácticamente borgiano o de Calvino, que como que es un puente entre la literatura de ciencia ficción que nos propone Ken Liu con esa tradición fantástica más erudita de Calvino y de Borges. Entonces es un cuento maravilloso que abre muy bien y da pie a esta antología increíble del Zoológico de Papel. Hablando de Borges, vamos a poner en otro número 1 El jardín de los senderos que se bifurcan. El jardín de los senderos que se bifurcan, que no tengo en físico, es probablemente uno de los cuentos más importantes de la literatura de Latinoamérica. Es un cuento completamente cuántico, un cuento que habla acerca de una misión que tienen para frustrar los planes de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, cuando ya están cerrándose sobre Berlín, de un jardín misterioso en la casa de un chino que se llama Suipen o Yutsu. No, uno es el ancestro y otro es el famoso, el dueño del jardín. Y de un hombre que se llama Richard Madden, como el actor que fue Robb Stark, que busca evitar que un alemán llegue a matar al chino. Pero este cuento, que es muy filosófico y muy cuántico, tiene una metáfora sobre el tiempo y sobre la realidad que yo lo leí a los 18 años en mi curso de literatura latinoamericana y me fascinó. Es uno de los cuentos más importantes de la literatura, no solo argentina, sino también de toda Latinoamérica. Vamos con otro. Número 1. Mañana lloraré, de Héctor Aguilar Camín. Los siguientes dos cuentos están en esta antología, que es una antología curada por Monsi, o sea, por Monsiváis. Que este cuento es prácticamente la narración de una bronca en un partido de fútbol, creo que es una vecindad en la Ciudad de México, y es mucho slang chilango. Entonces, por eso es lo que hizo que me gustara mucho este cuento, ¿no? Si leyeron la canción o han oído la canción de Café Tacuba, mis paisanos de la parte de la ciudad de la que soy, de Chilanga Banda, más o menos va por ahí y cuenta como tal una bronca en un partido de fútbol. Entonces, otro cuento divertido. Número 1, otro cuento que viene en esta antología se llama El verano y sus mosquitos, de Juan Villoro. Juan Villoro, como muchos mexicanos, lo he leído hasta en la sopa, pero me pasa algo bien curioso con él, que hay cosas suyas que me acuerdo mucho y hay cosas que no me acuerdo mucho. Por ejemplo, me acuerdo a medias de la trama de El libro salvaje, pero me acuerdo perfectamente de la trama de Autopista Sanguijuela, me acuerdo de muy pocos cuentos de Los Salvajes, pero de este cuento en particular me acuerdo mucho. ¿Por qué? Porque es una especie de versión mexicanizada de estas novelas o estas narraciones de pérdida de la infancia que, como les decía en la reseña pasada de Un verano tenebroso, es muy famosa para autores de la generación X. En este caso cuenta la historia de dos muchachos que están castigados en un campamento en Canadá, son mexicanos, o sea, son de lana para estar en un campamento en Canadá, pero tiene una sensación muy del lugar porque cuenta de esos veranos calurosísimos, incluso en Canadá, y esa sensación también de infancia perdida, ¿no? Y yo siempre he tenido esos deseos de que haya un autor mexicano que nos cuente una realidad muy alejada de los temas típicos de la literatura mexicana y que hable acerca de un Bildungsroman, ¿no? Creo que los únicos que se han acercado a ello han sido José Emilio Pacheco y Juan Villoro, y este cuento de Juan Villoro me gusta mucho por esa narración, ¿no? Número 1. Drunken Fireworks, que no me acuerdo cómo trabajan en español, de Stephen King. Aquí me pasa algo bien chistoso con King, es que no he leído algunas de sus colecciones de cuentos más famosas. No he leído, por ejemplo, Everything's Eventual o Night Shift. Entonces no he leído cuentos famosísimos como, por ejemplo, Los hijos del maíz o El cuarto 1308 o El hombre del traje negro.
Y es muy curioso porque Stephen King, un autor de terror, el cuento que más me gusta de él es un cuento cómico. Es un cuento de un hijo y una madre de clase trabajadora de Maine, igual que Stephen King en su momento, que después de ganarse la lotería se compran una casa en un lago y se van a festejar el 4 de julio. Pero en la casa de helado, en el lago, llegan unos italoamericanos y se ponen a competir con ellos para ver quién truena los cohetes más fuertes. Y obviamente ellos están borrachos. Entonces es un cuento costumbrista, es muy divertido, es un cuento que da mucha risa y aquí va a terminar todo en una gran farsa. Número 1, creo que ya es el último y perdón si los conté mal, pero es difícil mantener y ahora grabar con agarrando al perro. Ray Bradbury. Lo quise dejar al final porque Ray Bradbury, ahora que conmemoramos, que fue 99, 98 años de su natalicio, nuestro querido Ray Bradbury, un titán del relato corto, un titán de las letras, un puente entre la literatura especulativa de género y la gran literatura. Y hay muchísimos cuentos de Ray Bradbury. Todos los cuentos de Bradbury, ya sea en las Crónicas Marcianas, El Hombre Ilustrado, etc., o Las Doradas Manzanas de Sol, casi todos te pegan en la cara. Yo quiero hablar de cuentos como Verano del Cohete, que es el cuento con el que empiezan las Crónicas Marcianas, que cuenta cómo en el invierno el lanzamiento de un cohete lo hace verano, porque tanto calor que hace. O Vendrán Suaves Lluvias, un cuento durísimo acerca de cómo sería el mundo sin la humanidad, después de ser aniquilada en una guerra nuclear. Cuentos como La Larga Lluvia, que yo siempre aquí en Costa Rica, cuando es noviembre, me acuerdo de ese cuento porque digo, ¿cuándo pues va a dejar de llover? Porque es un cuento que en Marte nunca deja de llover y con la gente se vuelve loca porque todos los días, en todo momento y en todo lugar llueve, 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 llueve. Cuentos como Rocketman, El Hombre del Cohete, que es el cuento que inspiró la canción y a la postre, la película de nuestro querido amigo, la biografía de Elton John, que es un cuento de la separación que vive un astronauta de su familia. Dice, I think it's gonna be a long, long time. Entonces es súper, casi todos los cuentos de Bradbury son de los grandes, grandes cuentos de la ciencia ficción y todos son recomendables. Yo solo he leído 2 de las 3 colecciones grandes. O sea, yo he leído Las Crónicas Marcianas y El Hombre Ilustrado, pero prácticamente les puedo decir que todos los cuentos de ahí son una joya, ¿no? O El Belt, que es un cuento bastante macabro, ¿no? Es muy bueno, o sea, todo lo que es Bradbury es ampliamente recomendable, ¿ok? Bueno, este fue mi top 10 de cuentos e historias, relatos cortos favoritos. No están las novelas cortas aquí, por eso me brinqué algunas de las novelas cortas de Stephen King, que aquí sí he leído 8 de las 12 grandes novelas cortas de Stephen King. Y verdaderamente los recomiendo. Si pueden clavarse a la idea de estos cuentos, no les toma mucho tiempo. Les puedo recomendar más cuentos o colecciones de cuentos que me han gustado mucho, que tienen 5 estrellas, pero ningún cuento está entre mis favoritos, como los de George Saunders, etc. O hay uno de Mark Haddon, el autor del Curioso Incidente del Perro a Medianoche, que también tiene muy buenos cuentos. Pero bueno, cuéntenme qué les pareció. ¿Han leído alguno de estos cuentos, de estos relatos? ¿Les han gustado? Cuéntenme y nos estamos viendo hasta la próxima. Muchísimas gracias.